6:58 de la mañana, tiempo de dar inicio ya al Comercio TV en este día. María Mercedes, buenos días, 25 de septiembre. ¿Qué tal, Robert? Amigos, día lunes, con toda la energía, las mejores ganas, el positivismo para iniciar bien informados. Salga ya de las cobijas, es lunes, haga deportes si está ya en actividades, el lunes rico, tráfico siempre se complica a esta hora, así que el tiempo siempre es válido tomarse unos minutitos antes para llegar puntual. Así es, tenga muy en cuenta que los dígitos que no salen hoy aquí en la ciudad capital son el 1 y el 2, evite multas. Totalmente. Recuerde que sí hay excepciones, por ejemplo, las personas discapacitadas, tercera edad, pero tenga muchísima precaución con los horarios que ha informado ya la autoridad que no pueden salir. Por ejemplo, en la mañana es hasta las 9:30. No saque su vehículo. Muy bien, hay mucho para contarles de este fin de semana, así que iniciamos este domingo 24 de septiembre. Inició la campaña política. Esto para el balotaje presidencial en Ecuador. Ahí estarán frente a frente Daniel Noboa y Luisa González. Ellos dos disputan el sillón de Carondelet. Ambos candidatos, recordemos, tendrán menos de un mes para recorrer el país con sus proyectos de gobierno, aunque ya lo han venido haciendo. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Veamos. Luisa González y Daniel Noboa tendrán apenas 19 días para llevar a cabo su campaña de cara al balotaje del próximo 15 de octubre. Durante este periodo, ambos candidatos recorrerán el Ecuador con el objetivo de seducir a 13 millones de votantes con su proyecto de gobierno. La campaña electoral para los binomios presidenciales empieza desde hoy, 24 de septiembre, hasta el 13 de octubre del 2023. Para esta campaña, el CNE estableció un presupuesto superior a los $989,000, los cuales deberán financiar la promoción de sus proyectos políticos bajo la supervisión de autoridades electorales. Los dos binomios podrán realizar la campaña a través del presupuesto asignado por el Estado, a través de radio, televisión, medios escritos, vallas publicitarios, medios digitales. En esta campaña está prohibida la entrega de dádivas o regalos políticos a la ciudadanía y además se sancionarán las agresiones políticas entre ambos contendientes. Dentro del periodo de propaganda política se llevará a cabo el debate presidencial, el cual está previsto para el próximo domingo 1 de octubre. Informó Álvaro Terán. El candidato presidencial por la Alianza ADN, Daniel Noboa, inició oficialmente su campaña electoral en 3 provincias durante este fin de semana. Noboa dialogó con agricultores, comerciantes y ganaderos. Asimismo, realizó varias propuestas relacionadas al empleo. Veamos parte de sus recorridos. Así lo recibieron en la tierra que tanto ama, su querida Santa Elena, aquí donde mencionó que nació todo, de este sueño y camino a Carondelet. El candidato a la presidencia de la República por la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, participó en un mitin con su gente de diferentes cantones a quienes les habló de seguridad. Al mismo tiempo pueda tener la paz y la tranquilidad de dormir en la noche sin tener la violencia que hoy en día tanto nos aqueja, el narcoterrorismo que hoy en día tanto nos molesta. También estuvo por la provincia Sáchila, donde se refirió a la creación de un sistema nacional de guarderías para dar facilidades a las mujeres que puedan trabajar. Y también envió un mensaje a los jóvenes en esa materia. A las empresas que contraten a jóvenes egresados de la universidad pública. De esa manera podemos incluirlos en la fuerza laboral, a jóvenes que no tienen experiencia, jóvenes que se les hace muy difícil hoy en día conseguir un empleo. Participó de varios recorridos en caravanas y en tarimas, anunciando lo que serán estas semanas intensas de campaña electoral. Ese nuevo Ecuador empezará en 3 semanas y ese nuevo Ecuador tenemos que seguirlo trabajando estas 3 semanas que quedan de campaña para juntos tener la victoria que tanto necesitamos y juntos cambiar el Ecuador de una vez por todas. El domingo se trasladó al sur del país, esta vez en ciudades como Zaruma, Portobelo y Piñas en la provincia del Oro, donde también en caravanas, con chaleco antibalas y con un estricto resguardo militar, miles lo recibieron con banderas en las calles. La jornada de ese fin de semana la finalizó en la provincia de Guayas, con reuniones con diferentes sectores de la producción, informó Charlie Pisa.
Por otra parte, la candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, mantuvo un conversatorio con el Sindicato de Choferes Profesionales de la provincia de Pichincha. Esto se lo realizó el fin de semana y expuso sus principales propuestas de campaña en materia de empleos, obras en carreteras, entre otros temas. Entró saludando a los estudiantes, docentes y demás personal de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, donde le colocaron una banda o cinta. Pero como madrina de esta institución, Luisa González, quien es la madrina del Sindicato de Choferes Profesionales. Aquí Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, les habló de mejorar las carreteras en caso de ganar el próximo 15 de octubre. Red vial estatal. El 50% está deteriorado. Voy a invertir en hacer nuevamente esas carreteras seguras. Asimismo se refirió a la situación financiera del IES y ya en ese campo les explicó los beneficios que buscará para ellos. Nos sentaremos a revisar con el IES cómo podemos garantizarles a ustedes una jubilación justa y que cuando ya no puedan seguir siendo choferes, no se queden en el abandono, en la soledad. Y en materia de salud les recordó lo que hicieron como RC hace algunos años. Habló de experiencia y de conocer las problemáticas, para luego aplicar soluciones urgentes, como por ejemplo en los hospitales. Vamos a fortalecer ese sistema de salud, a recontratar los médicos y el personal de salud que fue despedido durante la pandemia. En este espacio con los conductores de la provincia y del país, ratificó la importancia de los sindicatos y las actividades gremiales. A ellos también les prometió seguridad, ante lo que conoció aquí como pocas garantías que tienen para ejercer su trabajo en ciudades conflictivas, informó Charlie Pisa. A las puertas de la segunda vuelta electoral, los candidatos González y Novoa buscan nuevas alianzas y pactos estratégicos que les permitan incrementar su intención de voto. En este contexto, analistas creen que la izquierda tendrá mayores dificultades a la hora de conseguir acuerdos de última hora. ¿A qué se debe? Enseguida le contamos. Mientras Daniel Novoa ha recibido el apoyo de varios partidos alineados con la derecha, Luisa González continúa su campaña sin haber firmado nuevos acuerdos políticos. Incluso ciertos movimientos de izquierda se han distanciado de su candidatura. Situar a nosotros como actores dentro del correísmo está tremendamente equivocado. La Unión Nacional de Educadores no respalda a ninguno de los dos y que nuestro voto será nulo. El correísmo hizo un intenso trabajo de 10 años para irse quedando progresivamente solo. En esta idea de ser o de entenderse a sí mismos como el único movimiento capaz de unificar, capaz de concentrar todas las energías, las ideas y las propuestas. Analistas creen que González camina sola de cara al balotaje, pues los partidos de izquierda que podrían brindarle su apoyo se encuentran en una grave crisis. La izquierda viene golpeada, producto de la gestión también realizada en la Asamblea. Especialistas afirman que el mayor pecado del correísmo ha sido su incapacidad de vincularse con movimientos de otras tendencias políticas. Que si bien existe un porcentaje marcado importante de apoyo al correísmo, también existe se mantiene ese sentimiento anticorreísta. Y aunque varios sectores como la CONAIE han mostrado su rechazo al proyecto de Daniel Novoa, tampoco han dejado en claro que votarán por el correísmo. Luisa González ha tratado de tener ciertos acercamientos con la CONAIE, pero no ha habido pronunciamientos. Entonces, nuevamente eso reconfirma la soledad de la Revolución Ciudadana. Informó Álvaro Terán. Este 24 de septiembre se llevó a cabo el simulacro electoral, esto en la parroquia de Calacalí, la cual tiene previsto repetir elecciones vocales de las juntas parroquiales de este 8 de octubre, luego de que ganara el nulo en los pasados comicios seccionales. En las pasadas elecciones seccionales del 5 de febrero se registró un hecho inédito en Ecuador. En la parroquia de Calacalí, ubicada al noroccidente de Pichincha, el voto nulo se impuso a todos los candidatos a los vocales de la Junta Parroquial. Por esta razón y de acuerdo al Código de la Democracia y por resolución del Tribunal Contencioso Electoral, se deben repetir las
elecciones, esta vez el proceso completo. El día de la votación será el 8 de octubre. En este nuevo proceso participarán 4.425 electores, quienes deberán acudir a la Escuela Fiscal Mixta Línea Equinoccial, que acogerá a la totalidad de sufragantes. Estarán ubicados en este recinto electoral 14 juntas receptoras del voto para que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho. Para repetir estos comicios, el CNE aprobó un presupuesto que supera los $702.000, los cuales financiarán la impresión de papeletas, la contratación de personal, el pago a policía y fuerzas armadas, además del dinero destinado a la campaña. Me parece que son 5 listas de los candidatos a la Junta Parroquial. Este 24 de septiembre, el CNE realizó un simulacro para ultimar detalles de cara a este inédito proceso electoral. En el simulacro estamos probando toda la parte operativa, toda la parte tecnológica, para que el día del proceso electoral no exista ningún inconveniente. La campaña política arrancó el 17 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de octubre, 3 días antes de los nuevos comicios. Informó Álvaro Terán. 7:14 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. A pocas horas de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, comparezca ante la Corte Constitucional para rendir cuentas sobre sus actuaciones, se han levantado múltiples denuncias en su contra por supuestas adulteraciones de documentos públicos y omisiones a los reglamentos internos. ¿De qué se tratan estas acusaciones? Ya lo revisamos. La vocal del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, denunció ante Fiscalía al presidente de esta institución, Alembert Vera, por supuestamente modificar de forma arbitraria un documento público enviado a la Corte Constitucional. Este informe indica fue aprobado por el Pleno del Consejo y detallaba las acciones emprendidas por este organismo para fiscalizar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Al final se aumentaron unos numerales en los cuales se pone que no se va a hacer nada después, que eso no nos corresponde a nosotros ver. O sea, todo encaminado a salvar en algo la responsabilidad que tienen al haber emitido estos informes. Calvache señaló que varios párrafos del informe fueron adulterados para atenuar las posibles faltas que habría cometido el presidente de esta institución. Así hayan movido una coma, eso ya constituye un fraude procesal y en este caso hay incluso la intromisión de párrafos enteros en este sentido. Que no puede existir cambio. Eso ya es una resolución que está subida como acta en el sistema y no puede existir ninguna modificación. Alembert Vera, por su parte, señaló que las acusaciones de Calvache carecen de sustento y únicamente pretenden afectar su estabilidad en el cargo. Es claro, ¿no? También la intención de derrocar al poder ciudadano. Señora Calvache, deje de mentir y desinformar como ya se ha hecho su costumbre. El Pleno del CPCCS no redacta informes. Todos los informes son redactados por las áreas correspondientes y estos, cuando son aprobados, se incorporan en actas. También se denunció a Vera por haber realizado consultas a la Procuraduría General del Estado sobre la designación de autoridades sin haberlas socializado previamente con el Consejo y sin que éstas consten con un número de oficio. La Procuraduría fue bien clara, dice que no, que tiene que cumplir los procesos y que esto no tiene por qué ser consultado nuevamente. Ante ello, Vera indicó que estaba en su derecho de realizar la consulta y que ciertos consejeros desconocen este tipo de procesos administrativos. Informó Álvaro Terán. 7:17 en la mañana, la Contraloría General del Estado determinó irregularidades en la distribución de textos escolares del Ministerio de Educación en 2 provincias, Carchi y Esmeraldas. Por este caso, pues se aprobó un informe con responsabilidades penales. Que no existe concordancia entre el número de textos de escolares entregados con la cantidad de alumnos que recibieron estos materiales en las provincias de Esmeraldas y Carchi es lo que ha notificado la Contraloría General del Estado a la Fiscalía.
Las inconsistencias se encuentran en las actas del 7 y 15 de julio del año 2020. Allí se indica que el Ministerio de Educación entregó 39.692 kits de textos escolares en 10 establecimientos educativos. Pero según reporta la propia cartera de Estado, a estas instituciones solo asistieron 545 alumnos. La Contraloría consultó con los rectores de las distintas escuelas, mismos que informaron que no recibieron la cantidad de libros escolares que se detalla en la documentación e incluso algunos textos no eran nuevos, sino deteriorados. Los kits de libros escolares están valorados en $200.000. La Contraloría también señala que existen falencias en la gestión documental del Ministerio de Educación, institución que a través de su red social X ha señalado lo siguiente. En este caso, al ser de una posible responsabilidad penal directamente en contra de las personas involucradas y no de la institución, esta cartera de Estado no cuenta con información al respecto de los asuntos penales. Informó Valeria Navarro. La Unión Nacional de Educadores, UNE, anunció que realizará una movilización en rechazo a la Ley para el Equilibrio y Transparencia de las Finanzas Públicas, la cual será analizada el próximo martes 26 de septiembre por la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las exigencias de los maestros con respecto a esta normativa? Enseguida lo revisamos. La Unión Nacional de Educadores anunció una movilización para el próximo 26 de septiembre en Pichincha, Guayas y Azuay en rechazo a la Ley de Finanzas Públicas impulsada por el Ejecutivo. Nos vamos a movilizar a la Corte Constitucional para exigir a los 9 jueces que actúen en derecho. Este decreto económico urgente, indican, afectará de manera significativa el presupuesto para la educación. Afecta directamente al interés superior del niño y adolescente y también al país cuando pretende reducir más de $1.000 millones al sector educativo. Los miembros de la UNE señalaron que esta reforma contempla una modificación en la fórmula de cálculo del presupuesto educativo. Para el presupuesto del próximo año, el cálculo se lo debe hacer del presupuesto inicial, es decir, de 4.008 millones. Pero la propuesta del presidente es hacerlo del presupuesto devengado del año anterior, es decir, sobre la base de 3.004 millones. En caso de que la Corte Constitucional admita este decreto, la UNE y varios asambleístas anunciaron acciones jurídicas y legislativas. Pues nosotros como asambleístas tendremos la capacidad de conversar con varias bancadas, tenemos que hacerlo para derogar el decreto ley. El próximo martes 26 de septiembre, la Corte Constitucional analizará en una audiencia pública la urgencia de este decreto económico, el cual fue presentado por Guillermo Lasso a inicios de este mes. Informó Álvaro Terán. Puede contarles que el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solicitó al Ministerio de Finanzas cumplir con las obligaciones económicas adeudadas del IES. En caso de no hacerlo con la urgencia requerida, indican, las pensiones de los afiliados podrían verse gravemente afectadas. La deuda que el Estado mantiene con la seguridad social del país asciende a $10.151.9 millones. Solo este año el gobierno nacional ha dejado de contribuir 1.250 millones. Así se indica en oficios enviados por altos directivos del IES al ministro de Economía, Pablo Arosemena. En los comunicados, los funcionarios insisten en el pago de las contribuciones del Estado, que acumula haberes con la seguridad social desde el 2012. La deuda estaría conformada de la siguiente manera: 3.851.4 millones corresponderían a contribuciones adeudadas a la fecha, 1.084.6 millones por intereses generados y 4.830 millones de gastos en salud, deuda que fue reconocida por el actual gobierno, pero aún no es oficializada. De no cumplir con las contribuciones y los pagos acumulados, los directivos advierten que se afecta la sostenibilidad financiera del IES y pueden llegar a incumplir en el pago de pensiones a los jubilados, así como de prestadores de servicios externos.
La institución señala también que pese a no haber recibido las contribuciones por parte del Estado en este año, el gobierno sí ha utilizado fondos del IES para financiar el presupuesto general del Estado a través de la compra de bonos por parte del BIES por aproximadamente 1.627 millones de dólares. Es así que el IES insiste en que el Estado cumpla con su aporte para el pago de las pensiones de los jubilados, solicitando una cita con el ministro Arosemena para llegar a un acuerdo de esta millonaria deuda. Informó Edwin Benalcázar. El incremento al salario básico unificado genera incertidumbre entre los empleadores y los trabajadores, quienes desconocen si la decisión la tomará el actual gobierno o el entrante. En los próximos días se prevé que inicien los diálogos relacionados a esta resolución. Subir de 400 a 500 dólares el salario básico unificado durante 4 años de gobierno fue una propuesta de campaña del presidente Guillermo Lasso, es decir, incrementar 25 dólares al año, lo que se ha venido cumpliendo, ubicándolo al momento en 450 dólares. Sin embargo, con una muerte cruzada que acortó su mandato hasta el próximo 30 de noviembre, surge la incertidumbre si se tomará esta decisión antes de dejar el cargo o pasará la responsabilidad al nuevo gobierno. Desde el gremio de trabajadores confían en que se cumpla la promesa. Nuestra decisión es justamente de que debería cumplirse el objetivo. Creemos y estamos pensando de que el incremento también sería de 25 dólares más. Consideramos de que hay condiciones, el país no está quebrado, lo que existen son las malas políticas. En torno a ello, pues hay que deponer. Esa es la propuesta que tiene la Confederación. Sin embargo, para Rodrigo Gómez de la Torre, quien dentro del Consejo Nacional del Trabajo ha sido representante del sector empleador, este debería congelarse. Porque la economía está con pronóstico reservado. Vemos que la recaudación tributaria está a la baja. Vemos que hay un fenómeno del niño a portas, del cual todo el mundo habla, pero parece que no están midiendo el posible impacto. Y a eso reconocer que quien va a recibir el principal golpe va a ser el sector privado. Sostiene que durante los 2 últimos años el efecto del incremento ha sido que no se pueda dinamizar la empleabilidad, por lo cual subir 25 dólares más vendría a rematar la situación. Un estancamiento en la empleabilidad, que ya lo venimos viendo, de la pandemia no nos hemos recuperado en términos de empleo, y sí podría generar a un cierre de empresas. El tema de salir al desempleo per se implica la desvinculación laboral que tiene altísimos costos. Y hay gente que trata de ver cómo sostener la empresa porque tampoco tiene la plata para cubrir liquidaciones. Lo que no es compartido por Edgar Zarango, del gremio de trabajadores. Jamás nos hemos puesto de acuerdo, el sector empleador siempre aduce pérdidas, la situación del país está también bastante complicada, ello no implica de que no han existido algunas ganancias, de hecho se generan ganancias, el sector productivo sigue generando, sigue incrementando sus ganancias y el sector laboral también en base a eso queremos mejorar nuestras condiciones económicas y poder invertir en el país para poder desarrollar y dinamizar la economía. En este marco, a puertas de iniciar los nuevos diálogos para incrementar el salario básico unificado, desde ambos lados confían en que sea este o el nuevo gobierno quien tome la decisión que los beneficie. En Quito informó Adriana Rojas. El ministro de Producción de Ecuador, Daniel Legarde, informó que nuestro país, en colaboración con los representantes de Costa Rica, logró subsanar las 18 observaciones formuladas por la Corte Constitucional sobre el acuerdo comercial con el país centroamericano. Una vez que ambas naciones acordaron modificar pertinentes, el tratado volvería a manos de la Corte y posteriormente se espera su ratificación en la próxima Asamblea Nacional. Las 11 nacionalidades y 23 pueblos indígenas amazónicos tienen nuevo presidente. José Esach asume desde este lunes la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la región amazónica, Confenaye. Esta designación se realizó el pasado fin de semana en el Congreso Regional Indígena. En la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confenaye, ubicada en la comunidad Unión Base de la comuna San Jacinto en Puyo, se desarrolló el viernes pasado la elección de la nueva dirigencia regional de la organización.
En este evento, los representantes de las 11 nacionalidades y 23 pueblos amazónicos eligieron, mediante votación representativa y respaldado por las organizaciones de base, al dirigente antiminero José Sach, representante de la nacionalidad Shuar del Ecuador de la provincia de Morona, Santiago. Presentarles a nuestro candidato desde Morona, Santiago, el compañero José Sach, quien viene también del consenso de una asamblea. Con 331 votos, fue quien más respaldo obtuvo, frente a otros 3 candidatos que fueron nominados esa noche por la Asamblea Indígena. El nuevo presidente hace un llamado a la unidad de la Regional de los Pueblos para crear una agenda en común que permita el fortalecimiento organizativo. La Amazonía va a ser una agenda propia. De las 11 nacionalidades. No vamos a permitir la agenda externa que venga a imponer. Nosotros tenemos nuestras formas propias de vivir en nuestro territorio. Ya no más saqueo a la Amazonía, ya no más herida a nuestra madre tierra. Ese es nuestro compromiso. José Sach dirigirá por 3 años la organización indígena más grande de la Amazonía. $7.33 en la mañana, créditos con tasas de interés privilegiadas. Escuche bien, reducción del IVA a extranjeros en temporada de feriados. Esto es parte de los beneficios que incluye el reglamento de alojamiento turístico en inmuebles que fue presentado por el Ministerio de Turismo. Oficialmente le doy la bienvenida a los anfitriones, al catastro del Ministerio de Turismo y que puedan aprovechar todos los beneficios que esta cartera de Estado tiene preparada para ustedes. Con estas palabras, el ministro de Turismo, Nils Olsen, presentó el reglamento de alojamiento turístico en inmuebles habitacionales que regula la actividad de servicios de hospedaje a través de plataformas de economía compartida. La normativa ya fue publicada en el registro oficial y ofrece varios beneficios. Beneficios como, por ejemplo, acceso a crédito al 5% con Banecuador, son créditos hasta $20.000. Otro de los beneficios es poder facturar IVA 0% a los extranjeros, disminuir el IVA del 12 al 8% en los feriados decretados por el presidente, formar parte de las acciones de promoción del Ministerio de Turismo como la participación en las ferias internacionales. En Ecuador existe un catastro que incluye a 17.000 anfitriones que brindan este servicio y que deberán registrarse a través de un proceso gratuito que toma alrededor de 15 minutos para acceder a los privilegios de la norma que fue discutida durante 4 años. Quiero invitarles a los anfitriones también a que ellos ya tienen actualmente una figura jurídica legal que ampara sus operaciones, que ampara sus inversiones y que también seguramente después de este paso mucho se dinamizará la economía. Para los prestadores de alojamiento, este reglamento representa una oportunidad de participar con voz y voto dentro del sector turístico. Como lo habíamos comentado, hace 4 años venimos en este tema de que nos quieren regular. Ahora estamos súper felices porque es súper fácil el tema de la regularización, no tenemos tantas trabas y tenemos los beneficios que nos han comentado hoy también. No se había definido en otras situaciones porque todavía había aspectos que pulir y que gracias al ministro Nils Olsen como también al grupo del ministerio dieron la apertura como para ir justamente abriendo las oportunidades, ir puliendo este reglamento hasta que llegamos a un punto de acuerdo entre todas las partes. Con la publicación del documento y el posterior registro, los anfitriones son formalmente parte de la industria turística nacional, pudiendo además incluirse en ferias internacionales donde promocionen sus servicios en el Ecuador. Informó Miguel Ángel Bedoya. La validez de los datos obtenidos en el Censo de Población 2022 estaría en duda. La metodología utilizada para levantar la información habría también generado errores en el cotejamiento y proyección de las cifras, según señalan expertos. Un total de 16.9 millones de ciudadanos habitarían el país según cifras recogidas por el INEC en el Censo Poblacional 2022. 1.100.000 habitantes menos de lo que las proyecciones que el mismo Instituto de Estadísticas y Censos estableció. Pero hemos crecido a un menor ritmo. ¿Por qué? Porque nacieron menos niños. Han fallecido más personas
y sobre todo han migrado personas. Factores que, si bien son importantes y ponderantes, Daniela Garcés, académica de la Universidad Internacional, explican que no estarían tan apegadas a la realidad ecuatoriana, ya que las proyecciones poblacionales no solo se basarían en la información del último censo, sino que se actualizan con datos de entes administrativos como el registro civil. Sino que se van alimentando de información administrativa, de defunciones y de nacimientos, ¿no es cierto? Entonces, no es posible que de la noche a la mañana tengamos 1 millón de ecuatorianos menos. Y dice Garcés que esto se debería a problemas metodológicos que se avisoraron desde el inicio del censo. Tiempo extenso en recolección de datos. No había control sobre los censistas, podían llenar cualquier cosa. Aquí te hacían por teléfono, te hacían por WhatsApp, te hacían por unos con tablets, otro con papel. O sea, no podemos tener tantas metodologías para hacerte 20 preguntas. Entonces, realmente la información que nos presenta el INE que el día de ayer es poco confiable. A su vez explica que estos posibles errores o fallas podrían incidir en la generación de políticas públicas y la redistribución de los recursos desde el gobierno central y gobiernos locales. No vamos a poder tener políticas que tengan como objetivo la mejora de estos pueblos que han sido olvidados por el censo. A lo que desde el INEC señalaron que de forma preliminar se alcanzó una cobertura del 95%, pero que esto se verificará con el cálculo de la omisión censal. Estamos seguros, confiados desde el equipo técnico, que estará en rangos similares o muy cercanos al 5%, donde internacionalmente certezas, censo de buena cobertura, censo validado. Por otro lado, la académica universitaria también enfatiza que estas cifras estarían invisibilizando a grupos poblacionales en mayor vulnerabilidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo explican que los grupos afroecuatorianos hayan disminuido en 2 puntos porcentuales la población? O sea, estamos invisibilizando encima a grupos que son en extremo vulnerables. Explica que corregir los errores de metodología en el cálculo censal no sería posible, por lo que si se determinan inconsistencias en los datos, el país tendría que analizar la repetición del censo o la invalidación del mismo. Informó Mauricio Sánchez. Y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, advierte con cárcel a los transportistas urbanos que incrementen el precio de los pasajes. Algunas unidades han retirado del parabrisas la información del valor que el usuario debe pagar. Bastó con estar parados unos minutos en la esquina de las calles Rumichaca y Aguirre, centro de Guayaquil, para constatar que muchos buses urbanos cuentan en los parabrisas, solo con información de sus recorridos. Y sobre los datos del pasaje que deben cobrar, nada. Las quejas de los usuarios en diferentes sectores de la ciudad es que el valor que les están cobrando va desde los 35 hasta los 40 centavos. Y de esto se enteró el alcalde Aquiles Álvarez, quien tuvo una respuesta directa. Bueno, eso es cárcel. Yo llego todos los días al municipio de Guayaquil, 6:30 de la mañana. Que alguien traiga una foto de que le están cobrando de más y yo mismo voy a meter preso al transportista. Eso no puede pasar. De parte de ellos también hubo una reacción ante las declaraciones del burgomaestre. No lo veo bien porque la gente se refiere a eso, porque a veces no ven el logotipo del pasaje y no quieren pagar. Tenemos que nos den una orden, nosotros ponemos el letrero. Pero si nadie nos ha dicho y tal, pegado el letrero los 30 centavos, tercera edad y estudiante 15 centavos. ¿Se ha enterado de otra cooperativa? No, mentira, nadie ha sacado. Aunque los pasajeros, entre ellos los de la tercera edad, mencionan que a veces no les respetan ni los 15 centavos. Eso es un abuso, pues. ¿Quién regula lo establecido dentro del transporte urbano? ¿Quién regula? En tanto, la Autoridad de Tránsito y Movilidad en un comunicado informó que el costo del pasaje urbano no ha sufrido incremento alguno y que se encuentra en permanente control y que en caso de comprobarse anomalías o cobros arbitrarios, la ATM tomará las correspondientes medidas administrativas sancionatorias, informó Charlie Pisa.